En algunos funerales, el asesino también llora. Al menos, eso parece. El día que enterraron a Emily Carter, el cielo estaba tan gris que daba la impresión de que la ciudad entera había decidido guardar silencio con ella. No corría aire, no se oían pájaros, solo el sonido seco de los zapatos sobre la grava mojada, el roce de los abrigos negros y algún sollozo ahogado que aparecía y desaparecía, como si hasta el dolor tuviera miedo de hacerse notar. Emily tenía 27 años. Trabajaba en una cafetería del centro. Sonreía aunque estuviera cansada. Y llamaba a su madre todos los domingos a la misma hora. Desapareció un jueves por la noche, al salir de trabajar. 3 días después, la encontraron en un solar vacío, a las afueras de la ciudad. La policía habló de un ataque violento, de alguien que sabía lo que hacía, de una agresión limpia, rápida, sin testigos, sin errores aparentes. Dijeron muchas cosas, excepto la única que su familia necesitaba escuchar. No sabían quién había sido. Y cuando no hay nombre, no hay cierre. Solo rabia, miedo y esa sensación podrida de que la persona que te destrozó la vida puede seguir caminando por la calle como si nada. Daniel Carter, el hermano mayor de Emily, llevaba 3 días sintiendo eso mismo. No había dormido bien ni una sola noche desde que la encontraron. Apenas había comido. Su madre estaba medicada y su padre no dejaba de mirar al suelo, como si allí, en algún punto entre las baldosas, fuera a aparecer una explicación. Daniel estaba agotado, pero no era solo cansancio, era otra cosa, una especie de alarma interna que no terminaba de apagarse. Durante la ceremonia apenas escuchó al sacerdote, tampoco escuchó los abrazos, ni las frases vacías, ni los lo siento repetidos, por gente que no sabía qué decir. Lo único que veía era el ataúd, y dentro de su cabeza, una pregunta que le golpeaba una y otra vez como un martillo. ¿Quién le hizo esto? Cuando todo terminó, la gente empezó a marcharse poco a poco. Los compañeros de Emily se abrazaron entre ellos. Un par de vecinos se quedaron hablando en voz baja. Algunos familiares se fueron directos a los coches. Nadie quería quedarse allí más tiempo del necesario. Daniel, sí, esperó a que el cementerio se vaciara un poco. Caminó hacia la tumba recién cerrada y se quedó mirando la fotografía de su hermana. Emily sonreía en la imagen, una sonrisa tranquila, casi luminosa. Verla así le hizo daño de una forma más profunda que cualquier otra cosa de aquel día. Y fue entonces cuando notó que no estaba solo. No fue un ruido, ni un pasón, ni una voz. Fue esa sensación extraña de que alguien te está mirando. Levantó la cabeza despacio. Al fondo del cementerio, junto a la verja lateral, había un hombre. Estaba quieto, demasiado quieto, como si llevara ahí mucho tiempo. No hablaba con nadie. No parecía formar parte del funeral, ni siquiera parecía triste. Solo observaba. Al principio, Daniel pensó que podía ser alguien del pueblo, un conocido lejano, quizá. Pero enseguida notó algo raro. El hombre no estaba mirando la tumba. Estaba mirando a la gente, uno por uno con calma, como si estuviera comprobando algo, como si necesitara confirmar que todos los que debían estar allí estaban. Daniel frunció el ceño. En una ciudad pequeña, casi todo el mundo te resulta familiar, aunque no sepa su nombre, pero aquel hombre no le sonaba de nada. Y aún así, había algo en él que le hizo sentir un escalofrío instantáneo. No era su ropa ni su postura, ni siquiera su cara, que apenas podía distinguir bien desde esa distancia. Era su tranquilidad. Una tranquilidad impropia de un funeral, impropia de alguien que está viendo enterrar a una chica asesinada. Daniel siguió mirándolo. Entonces el hombre giró la cabeza y sus ojos se encontraron. El hombre no apartó la vista ni un segundo, no bajó la cabeza, no fingió estar allí por casualidad, no mostró la incomodidad normal de alguien al que han sorprendido mirando. Se quedó así, inquieto, sosteniendo la mirada, y durante esos 2 o 3 segundos, Daniel sintió algo muy difícil de explicar.
No miedo exactamente. Algo peor, la certeza de que aquel hombre no estaba allí para despedirse de Emily. Cuando Daniel dio un paso hacia él, una mano se le apoyó en el hombro. Era su padre. ¿Nos vamos?, dijo, con la voz rota. Daniel giró un segundo la cabeza. Asintió casi sin escucharlo. Cuando volvió a mirar hacia la verja, el hombre ya no estaba. Anne esa noche no durmió, pero no fue por el funeral, ni siquiera fue por el recuerdo de Emily. Fue por ese hombre. Intentó convencerse de que era el agotamiento, el estrés, la paranoia normal en alguien que acababa de enterrar a su hermana pequeña. Se repitió que quizás solo era un desconocido, alguien que se había perdido, alguien que visitaba otra tumba, pero había algo que no encajaba. Y cuanto más intentaba quitárselo de la cabeza, más presente se volvía. A la mañana siguiente, regresó al cementerio sin decírselo a nadie. Era temprano. El aire estaba húmedo y olía a tierra removida. Caminó directo hacia la tumba de Emily, como si hacerlo le permitiera sentir que aún podía protegerla de algo. Y entonces lo vio otra vez, al mismo lugar, misma distancia, misma quietud. El hombre estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. El pulso de Daniel se disparó. Se quedó inmóvil unos segundos, debatiéndose entre darse la vuelta y llamar a la policía, o acercarse. Podría haber hecho lo sensato. Podría haber grabado desde lejos. Podría haber llamado a alguien. Podría haber salido de allí. Pero hay momentos en los que el dolor te empuja justo hacia el sitio del que deberías huir. Y Daniel llevaba demasiados días viviendo con una pregunta clavada en el pecho. Así que caminó hacia él. El suelo crujía bajo sus zapatos. Cada paso parecía demasiado ruidoso en medio de aquel silencio. El hombre no se movió cuando Daniel estuvo a unos pocos metros. Habló. «Nos conocemos». El hombre giró la cabeza lentamente y lo miró como si ya supiera exactamente qué iba a decirle. En su rostro era normal. Eso fue casi lo peor. No tenía nada particularmente extraño. No parecía un monstruo. No parecía un loco. No parecía un hombre que pudiera haberte arruinado la vida. Solo sonrió. Y aquella sonrisa no tenía ni una pizca de calor. «No», respondió, «pero sé quién eres». Daniel notó cómo se le cerraba la garganta. «¿Qué haces aquí?». El hombre observó la tumba de Emily por primera vez. A veces la gente termina donde no debía estar. Daniel sintió un pinchazo en el estómago. ¿Qué significa eso? El hombre tardó un segundo en responder. Que algunas noches cambian la vida de todos. Daniel dio un paso más. Ya estaba lo bastante cerca para ver que el hombre no estaba nervioso. No sudaba. No temblaba. No miraba alrededor buscando salida. Estaba demasiado tranquilo. ¿Estás hablando de mi hermana? El hombre lo miró fijamente. ¿Tu hermana tomó un camino equivocado? Eso fue todo. No levantó la voz. No sonrió esta vez. No se jactó. Y sin embargo, Daniel sintió que el mundo se le caía encima, porque en ese instante entendió algo horrible. Aquel hombre no estaba especulando. No estaba opinando. No estaba repitiendo rumores. Estaba hablando como alguien que había estado allí. ¿Fuiste tú?, preguntó Daniel, casi sin reconocerse la voz. El hombre inclinó apenas la cabeza. No dijo que sí. No hizo falta. Daniel dio otro paso, con la mandíbula apretada y las manos temblando. Por primera vez desde la muerte de Emily, sentía que tenía algo real delante. No una teoría, no un informe, no un estamos investigando. Una presencia, un rostro, un silencio que lo decía todo. «Di algo», soltó Daniela. «Mírame y di algo». El hombre lo hizo. Lo miró y habló tan bajo que Daniel casi deseó no haberlo escuchado. «Hay familias que entierran a sus muertos, otras entierran la verdad con ellos». Daniel se quedó helado. Aquella frase abrió algo dentro de su cabeza, una grieta, porque por primera vez el miedo dejó de apuntar solo hacia afuera y apuntó hacia adentro. «¿Qué verdad?», preguntó, pero el hombre ya estaba retrocediendo. «Pregúntale a tu padre», dijo, y se marchó. No corrió. No se escondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida del cementerio, como si supiera que había dejado detrás algo mucho peor
que una amenaza. Daniel se quedó quieto. No fue detrás de Elan. No porque no quisiera. No porque no pudiera, sino porque esa última frase le había arrancado el suelo bajo los pies. Pregúntale a tu padre. Volvió a casa con el corazón desbocado. Encontró a su padre sentado en la cocina, frente a una taza de café que llevaba media hora fría. Su madre seguía dormida, rendida por la medicación. Daniel cerró la puerta y lo miró sin sentarse. Necesito que me digas la verdad. Su padre levantó la vista, cansado. No estoy para esto. Daniel, pues yo sí, porque hoy he visto al hombre que estuvo en el funeral. El mismo que volvió hoy. Y antes de irse me ha dicho que te pregunta a ti. El color le desapareció del rostro. Fue mínimo apenas un segundo. Pero Daniel lo vio. Y con eso bastó. ¿Qué has hecho?, preguntó. Su padre tardó en responder. Se pasó una mano por la cara. Miró la mesa, luego la ventana. Como si en cualquier otro sitio fuera más fácil decirlo. Hace años, yo trabajaba para gente con la que nunca debí meterme. Dijo al fin, en transporte, en favores, en paquetes. Cosas que no preguntabas. Lo dejé a no. Eso creí. Pero hay gente que no olvida. Daniel no dijo nada, no podía. Hace una semana me llamaron. Querían que guardara algo, dije que no. Creí que con eso bastaba. Su voz se quebró. Emily me oyó discutir por teléfono. Me preguntó qué pasaba. Le mentían. Le dije que no era nada. Daniel sintió un frío salvaje subirle por el pecho. ¿Y? Su padre cerró los ojos. La noche que desapareció. Salió antes del trabajo porque me llamó. Le pedí que pasara por un sobre que había dejado en una taquilla vieja. Quería deshacerme de eso antes de que vinieran a buscarlo. Pensé que no le pasaría nada. Pensé que solo sería recogerlo y volver en silencio. En un silencio insoportable. No fue un camino equivocado, susurró Daniel, con la voz rota. La mandaste tú, a su padre. Empezó a llorar. Pero Daniel ya no sentía lástima, solo una mezcla insoportable de rabia, asco y vacío. En ese momento, entendió todo. El hombre del cementerio no había ido allí para presumir. Había ido para asegurarse de que el mensaje llegaba, para que alguien en esa casa viviera sabiendo exactamente lo que había provocado. La policía nunca encontró a aquel hombre, ni a los otros. Nunca hubo cámaras claras, ni huellas útiles, ni un arresto. La versión oficial siguió igual: an agresor desconocido, investigación abierta, ninguna detención. Pero para Daniel, el caso dejó de ser un misterio el día que entendió que Emily no había sido elegida al azar. Había pagado por un error que no era suyo. Y eso fue peor que no saber nada. Porque a veces no hay monstruos escondidos en la oscuridad. A veces están mucho más cerca, sentados a tu mesa, viviendo en tu casa, tomando decisiones que otros pagan con la vida. Desde entonces, Daniel vuelve al cementerio cada mes. No para buscar al hombre, ni siquiera para encontrar respuestas. Va para mirar la tumba de su hermana y recordar una verdad que le partió la vida en dos. Que el asesino estuvo allí, sí, pero no fue el único culpable. Y lo más inquietante de todo no es pensar que un criminal pueda mezclarse entre los dolientes sin que nadie lo note. Lo más inquietante es pensar que a veces la tragedia ya había empezado mucho antes, solo que nadie quiso verla. Si esta historia te ha dejado un mal cuerpo, gracias de verdad por quedarte hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntame en comentarios algo muy concreto. ¿Qué te parece más aterrador? ¿El hombre del cementerio o la verdad que Daniel descubrió al volver a casa? Nos vemos en el próximo expediente.